Rusia ha comenzado la implementación del proyecto Baikal-Amur Magistral 3, que en cuanto a dificultad supera tanto la construcción de la época soviética como la modernización de la segunda etapa. Se ha planteado la tarea de electrificar completamente la gran vía principal, lo que conlleva la necesidad de construir nuevas plantas nucleares y otros proyectos interesantes. Hablaremos después de un breve resumen de noticias positivas sobre por qué nuestro país vuelve a emprender el Baikal-Amur Magistral, sobre 3 noticias importantes de la aviación civil, así como sobre el héroe de la semana, el cohete portador Soyuz 21A, con el satélite Cóndor FKA número 2, despegó con éxito desde el cosmódromo Vostokny. Otro lote de cazabombarderos Su-34 fue entregado a las Fuerzas Armadas. Se ha iniciado la producción en serie del complejo de misiles Oreshnik. En Nizhny Novgorod se botó una embarcación de hidroalas del proyecto Valdai-40 y 5CR, y en Samara otra embarcación del proyecto PV-20SE. En la República Popular de Donetsk se completó un año antes la reparación de un tramo de la carretera federal R-280 Novorossiya. En Ulan-Ude se inauguró una nueva terminal del Aeropuerto Internacional Baikal. En el Krai de Krasnoyarsk se puso en marcha el segundo complejo de lanzamiento del Centro de Procesamiento de Combustible Nuclear usado. La extracción de carbón comenzó en el mayor yacimiento de antracita de Rusia, la cuenca carbonífera de Gorlovsk, en la región de Novosibirsk. En Ulyanovsk se lanzó la producción de camiones Solers, y en la región de Rostov la producción de motores eléctricos asíncronos de tracción de 4 nuevos tipos. En la región de Moscú se inauguró una planta de microelectrónica, en Bashkiria una gran planta de producción de azufre técnico, y en Novosibirsk la segunda etapa de un complejo de procesamiento de residuos. En Rusia está concluyendo la segunda etapa de la ampliación del Baikal-Amur Magistral y el Transiberiano, y ya se ha aprobado una tercera etapa aún más laboriosa y ambiciosa, llamada Baikal-Amur Magistral 3, como la llaman. Incluye la construcción de 2.000 kilómetros de nuevas vías, 3 túneles sumamente complejos, un puente sobre el Amur, así como cientos de otros puentes y estructuras. El proyecto es muy costoso y complejo, pero es la única opción. He aquí el motivo. Cabe recordar que la magistral Baikal-Amur comenzó a construirse aún bajo Stalin, pero después de su muerte las obras se detuvieron. Solo el enfriamiento brusco de las relaciones con China en 1969 obligó a nuestro gobierno a regresar urgentemente al proyecto. La ya existente en ese momento magistral transiberiana, en caso de guerra con el vecino oriental, habría sido rápidamente capturada por ellos debido a la proximidad de las fronteras. Pero el Baikal-Amur magistral, ubicado más al interior, podría convertirse en una carretera de retaguardia, una vía crucial para trasladar tropas y recursos a lo largo del frente. Pero para eso todavía había que construirla y había que hacerlo rápido. Por eso se destinaron todas las fuerzas de la Unión al proyecto. En 1984 el ferrocarril fue terminado y se convirtió en uno de los más largos del mundo, uniendo al país y abriendo el acceso a nuevos yacimientos. Ahora había que construir a su alrededor zonas industriales, ciudades, puentes, túneles y dar un poderoso impulso al desarrollo del lejano Oriente y Siberia. Como pueden imaginar, la disolución de la Unión puso estos planes en una larga pausa. Los ideólogos de las reformas liberales no solo lograron detener el desarrollo del Baikal-Amur magistral, sino que también se apresuraron a tacharlo de un proyecto totalitario y sin sentido. Esto es lo que dijo Yegor Gaidar. El proyecto de construcción del Baikal-Amur magistral es un ejemplo característico de una obra socialista del siglo, económicamente absolutamente sin sentido. Nadie se hizo la pregunta más básica: ¿para qué construimos este ferrocarril? ¿Qué transportaremos por él y hacia dónde? El proyecto costó aproximadamente 4 veces más de lo que se había planeado y nunca se completó en su totalidad. En parte tenía razón. Para 1997, la carga de la autopista se había reducido a la mitad en comparación con el pico alcanzado en 1990. Sin embargo, esto fue una consecuencia directa del colapso del complejo económico unificado del país, es decir, de esas mismas reformas liberales impulsadas por Gaidar y su equipo. Por suerte, incluso en esos años difíciles, el Estado tuvo la sensatez de mantener la autopista a pesar de que era deficitaria y poco a poco seguir construyéndola, a pesar de la opinión pública y la presión de la intelectualidad. No todos en ese entonces podían imaginar que décadas después, el Baikal-Amur magistral se volvería sumamente demandado.
sacudiéndose el polvo liberal, el país empezó de nuevo a planear su futuro y se dio cuenta de que el crecimiento activo del consumo en los países asiáticos inevitablemente plantearía la necesidad de ampliar el Baikal-Amur magistral. Ya en el año 2013 se aprobó un plan de reconstrucción de la vía principal, que implicaba la modernización de 1.500 kilómetros de vías, el túnel de Severomuisk, la reconstrucción de 39 estaciones, 106 puentes ferroviarios y otros objetos. Simultáneamente se modernizó el Transiberiano. Y ahora, en el actual año 2024, la llamada segunda etapa de este grandioso trabajo está llegando a su fin. La idea se ha justificado por completo. Si no hubiéramos empezado a hacer todo esto hace 10 años, no habríamos podido redirigir los flujos de carga del oeste al este y las sanciones nos habrían causado un daño grave. Los especialistas dicen que la construcción actual es aún más grande y compleja que en los tiempos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero queda mucho más por hacer porque comienza la tercera etapa o Baikal-Amur magistral 3.0, como la llamamos. Hay al menos dos factores serios que limitan la capacidad del Baikal-Amur magistral. En primer lugar, en muchos tramos sigue siendo de una sola vía, lo que significa que los trenes tienen que dejarse pasar unos a otros y pierden tiempo. En segundo lugar, hasta ahora no está electrificado y utiliza tracción diésel, lo cual es costoso y lento. La tercera etapa prevé la instalación de vías dobles continuas a lo largo de toda la longitud de la línea principal. Y en septiembre, Vladimir Putin planteó la tarea de la electrificación total del proyecto. Después de eso, los responsables se llevaron las manos a la cabeza. ¿De dónde sacar tanta energía eléctrica? La respuesta, bien, en realidad es bastante obvia. Recientemente se anunciaron propuestas de Rosatom para la construcción de 3 plantas nucleares en Vladivostok, Khabarovsk y Komsomolsk del Amur, así como centrales nucleares de baja potencia en Yakutia y Chukotka, en las que ya se está trabajando. En total, esto proporcionará más de 4 gigavatios de generación adicional. También se mantienen los planes para la construcción de nuevas plantas hidroeléctricas en Siberia y centrales termoeléctricas. Por lo tanto, es totalmente posible asegurar el Baikal-Amur magistral, aunque esto requerirá al menos 10 años y recursos significativos. Gaidar definitivamente no habría aprobado algo así. Pero, ¿qué le aporta hoy la construcción a Rusia, además de la posibilidad de resistir las sanciones occidentales? Ya ahora el Baikal-Amur magistral le da al país 150.000 empleos. En el polígono oriental, además de la carga, se transportan 23 millones de pasajeros anualmente. Esto crea demanda de locomotoras y vagones rusos. Recientemente, las locomotoras diésel de carga más modernas T-28 de la fábrica de maquinaria de Briansk, con motores propios, comenzaron a llegar a la línea principal. El Baikal-Amur magistral también sirve como un campo de pruebas para el desarrollo de nuevos materiales, tecnología y soluciones digitales para la gestión del transporte. En los territorios adyacentes a él se encuentran numerosos yacimientos de minerales, cuyo acceso antes era imposible. En general, la contribución del Baikal-Amur magistral al Producto Interno Bruto del país en los últimos 10 años ha sido de 1.4 billones de rublos. Y eso a pesar de que su capacidad de transporte sigue siendo insuficiente para satisfacer toda la demanda de transporte. Pero el significado del proyecto es aún más amplio. El Baikal-Amur magistral es la columna vertebral de acero de Rusia, que permite el desarrollo de otros proyectos. Recientemente les informamos que fue conectado con el río Lena, el más grande en la región de Yakutsk, y a través de él, también con la ruta marítima del norte. Ha iniciado la construcción del puente de Lena como parte de un concepto unificado, junto con nuevos puertos y sus caminos de acceso. Se espera la activación del proyecto del Paso Norte, así como de los proyectos Belkamur, Barinsk-Amur, el ferrocarril del norte de Siberia y otros. El trabajo está reservado para un par de siglos, como mínimo. Y este es precisamente el caso cuando nuestro enorme territorio no es una maldición, sino un regalo, porque la necesidad de desarrollarlo impulsa hacia adelante la ciencia nacional, la economía y la tecnología. Estamos seguros de que apenas estamos al comienzo del camino, pero ya nunca nos desviaremos de él. Ahora, sobre 3 noticias importantes de la aviación civil. La semana pasada se supo sobre el primer vuelo del laboratorio volador 2214, en el que se reemplazaron todos los componentes importados, es decir, 15 sistemas principales y 30 secundarios. Estas pruebas son necesarias para preparar la producción en serie de la versión modernizada de este avión, que pronto comenzará en la fábrica de aviación de Kazán.
Hace tiempo que no había noticias sobre otro proyecto importante, el avión Ilyushin 114-300. No obstante, eso no implica que lo hayan abandonado. Como se supo recientemente, el segundo prototipo realizó otro vuelo con una duración de 3 horas y 50 minutos. Durante las pruebas se evaluaron los sistemas rusos del avión. En total, según el programa de pruebas de fábrica, en octubre y noviembre de 2024, el IL-114-300 ya ha realizado 12 vuelos, así que el trabajo avanza con bastante confianza. Y aquí hay un proyecto completamente nuevo, el avión de entrenamiento Tango desarrollado por la compañía S7. Su característica clave es el uso de materiales compuestos y la capacidad de volar a una velocidad de 80 e incluso 65 km por hora en configuración de despegue. Para el Tango también se está creando un motor de pistón completamente nuevo, el APD-520, que ya está siendo sometido a pruebas. Los mantendremos informados en las próximas ediciones. Por cierto, el jueves en nuestro canal salió una reseña sobre la fábrica rusa dedicada a la producción en serie de vehículos aéreos no tripulados. Aquí producen el primer agrodrón nacional certificado y otras novedades. Si aún no lo han visto, les recomendamos encarecidamente que lo revisen en el enlace que está en la descripción. A continuación, sobre el héroe. En Udmurtia, una mujer al volante perdió el control en un puente y su automóvil, tras atravesar la barrera, cayó al río y se volteó. El agua empezó a entrar rápidamente al interior y la víctima no tenía ninguna posibilidad de salvarse por sí sola. Solo pudo pasar al asiento trasero. Sin embargo, por una feliz coincidencia, otro conductor, Nikita Nekrasov, fue testigo del incidente y de inmediato se lanzó al río para ayudar. Cada minuto contaba, pero no lograba sacar a la mujer porque la puerta se había atascado. Otro automovilista también ayudó. Él trajo una palanca y, junto con Nikita, lograron desbloquear la puerta, sacar a la víctima y entregarla a los paramédicos. Gracias a la reacción oportuna de los héroes solidarios, la mujer sobrevivió. Cuida de ti y tus seres queridos.